Sagrada es la ciudad, como sagrado es, también, el propio Dilmun. Sagrado es Sumer, como sagrado es, también, el propio Dilmun. Fue entonces cuando, en compañía de su única, se estableció aquí. Cuando Enki, junto a su esposa, se estableció aquí, esta región se convirtió en pura y luminosa. Cuando Enki se estableció en esta región junto con Ninshikila, esta región se convirtió en pura y luminosa. Principio del poema, Enki Ninusar. Texto sumerio de Nippur, primera mitad del siglo XX AC. Este texto continúa con la descripción de las condiciones de la región de Dilmun/Tilmun, si bien la presente edición, de N. Kramer y J. Botero, mantiene una versión más vinculada a la colonización de una tierra virgen, relacionada con el epónimo de Ninshikil, la diosa pura, a la parrera de Enki, Ninusar, a la vez que se asimila a la diosa patronal de este territorio, mientras F. Lara Peinado nos propone, tal vez, una lectura tendente a una concepción más paradisíaca en su misticismo, que exclusivamente terrenal. Con independencia de aceptar una de estas dos tendencias, resulta evidente que, ante las referencias arqueológicas, hablan de una región que tiene una existencia física. Anverso de tablilla protocuneiforme Sumeria, periodo de Uruk. 4 milenio AC, Musée du Louvre. Las primeras referencias históricas a la región de Dilmun, las encontramos en textos arcaicos mesopotámicos, en protoescritura cuneiforme, datados entre el 3300 a 3000 AC, periodo de Uruk 4, y cuya representación ideográfica está vinculada con el concepto de virginidad, Sikil, en sumerio. En la foto, segunda columna por la izquierda, primera celda, primer ideograma de la segunda fila. Estas breves notas hacen detalle de mercancías fruto del comercio exterior sumerio. Así, entre otros territorios, también hace referencia al país de Subur, que llegaban, en sus vertientes sureste hasta los actuales Irán, India y Pakistán en sus costas del mar Arábigo y Barra o en el Océano Índico. A partir del 3 milenio, las evidencias sobre Dilmun aumentan en calidad y cantidad, así podemos apreciar textos, procedentes de las principales capitales mesopotámicas donde se hacen relaciones de utensilios y efectos personales procedentes del país de Dilmun, así como nombres propios con la acepción Dilmun. Howard Carter, 1978. Urnase, rey de Lagas, 2600 AC, aprox. Cita en crónicas, en numerosas ocasiones, la procedencia, dilmunida, de la madera para sus proyectos de templos y grandes construcciones, e incluso asevera la posibilidad que su trono esté hecho con maderas procedentes de Magan, país de Magan, que correspondería a partes de actual Sultanato de Omán, aunque muy posiblemente corresponda, en algunos casos, a reimportaciones procedentes de Makran, en las costas irano-pakistaníes, o incluso del Acadio, país de Melwa, y que elude a asentamientos de lo que se conoce actualmente como la cultura de Harappa y cultura de Mohenjo-Daro, en los montes del Beluchistán y del Valle del Indo. Vinculación que ha sido constada por medio de sellos en mercaderías mesopotámicas de la ciudad de Harappa. 120 Berru, distancia desde la desembocadura del Éufrates hasta los límites del país de Melwa y Magan. Continúa el texto. 31, que Sargón, rey del universo, cuando conquistó los países tan lejanos como se extiende el cielo. 32, ha determinado los límites y medido la distancia. Pasajes de la geografía de Sargón, texto neo-asirio. Siglo 8 AC. Por otro lado, no se puede obviar el hecho que el Golfo Pérsico, entre los años 6000 y 4000 AC, aprox, disponía de un clima más suave y húmedo que hoy en día, y es muy probable que dispusiera de un ecosistema, en sus orillas, de lagunas y pantanos, en similitud al sur mesopotámico, perfectamente apto para el asentamiento de comunidades humanas y cuya posibilidad viene reafirmada por los yacimientos arqueológicos de cerámicas del tipo El Obeid, en la costa occidental del mar Arábigo. El periodo cerámico tipo El Obeid se extiende por Mesopotamia, casi en paralelo con el periodo de Eridu,
durante los años 4800 y 3750 AC. En definitiva, y según actuales consideraciones, el término Dilmun podría corresponder, de forma aceptable, con el conjunto que forman las islas Bahr-el Falaica en unión de otros territorios adyacentes al nordeste de la península arábiga. Dicho esto, y volviendo a esos mismos textos mesopotámicos, me surgen algunas dudas. En el poema del muy sabio, versos 259 a 261, Botero y Kramer, 1989, nos dicta, de este modo al rey Ziusudra, 260, que había preservado a los animales y a la raza humana, fue instalado más allá del mar, en Dilmun, allí donde se alza el sol. Pasaje babilónico del poema. Siglo XVII AC. El problema sumerio. Esta afirmación nos evoca al desconocimiento actual del origen de los sumerios. La llegada de los sumerios a Mesopotamia, aunque existen dos teorías básicas, por ahora existen varias posibilidades. Es tema consensuado que las etapas más antiguas de la civilización mesopotámica está dividido en dos periodos distintos, el periodo de Obeid, que se sitúa como primer estrato arqueológico, y el periodo de Uruk, que, a su vez, se subdivide en una época alta, la más antigua, y una época baja, periodos que el árabe Pignado diferencia, dando el nombre de Uruk a la época alta, 3750 a 3150 AC, aprox. Y, periodo de Hemdet Nasr, a la época baja, tal vez entre el 3150 a 2900 AC. Hemdet Nasr, que considera como punto de inflexión cultural diferencial entre la Baja Mesopotamia y la Alta Mesopotamia. Le hace como ejemplo, Sumer versus el país de Subur. Es en esta última etapa, según relato de Kramer, cuando encontraríamos los primeros cilindros sellos y las primeras tablillas con inscripciones ideográficas, considerándose como el momento de la aparición de los sumerios, y es aquí, en la interpretación de la continuidad o discontinuidad evolutiva de los estratos arqueológicos, donde aparece la disensión, o dicho de otra manera, la continuidad evolutiva implicaría que los sumerios son autóctonos de Mesopotamia y sus logros propios, y la discontinuidad, ya sean los sumerios autóctonos o no, consecuencia de una nueva aportación cultural, exterior, en la región. Llegados a este punto, dos percepciones más en el contexto de la segunda propuesta, según Kramer, y desarrollando una teoría sobre la primera épica Mesopotamia, cuyo ejemplo más significativo es el relato de Emerkar y el señor de Arata, nos sugiere la existencia de una más antigua y avanzada civilización. Kramer sugiere que puede tratarse de poblaciones de origen iranio procedentes del sudeste. En la zona costera de la desembocadura del Tigris y el Éufrates, anteriores a la realidad cívica sumeria, y germen de la propia evolución de los cabezas negras, o SAG.G y G.GA, como ellos mismos se denominaban, y que concordaría con las aseveraciones de Howard Carter, que nos señala la imposibilidad que el primigenio Dilmun. También habría que tener en cuenta la evolución histórica del término, y que posiblemente en tiempos de la dinastía morrida de Babilonia, si no antes, fuera su realidad asimilable con los territorios secesionistas del país del mar, se encuentre en las islas Falaica, basándose en la perseverancia de los textos en situarla al este de, supuestamente, Mesopotamia, ver texto anterior, y no al sur, que sería el caso de Bahrein. Todavía quedan muchas incógnitas por solventar, muchas futuras expectativas se contemplan. Las excavaciones arqueológicas en los enclaves de la antigua ruta naval comercial mesopotámica, desde las actuales Arabia Saudita hasta Omán o Yemen, pasando por las costas iraníes, deben de aportar excelsas conclusiones. Sin embargo, yo, tal vez, iría un poco más lejos, pero solo unas cuantas decenas de kilómetros más, anexo para imaginaciones desbordadas, ruinas de Mohenjo-Daro, siglo III a.C. Pakistán. En cierta ocasión ocurrió que allí, en el país del mar, por primera vez, en la costa, un monstruo extraordinario, surgido del mar de Eritrea y llamado Oanes. Pasaje de la Babiloniaca y Historia de Babilonia, libro primero, de Barosos. Siglo IV AC, versión sobre el desaparecido poema sumerio de los 7 sabios de Enki. 220.
oh país sombrío, Melua. Frondosos serán tus árboles, tus bosques de árboles mes indígenas. Los asientos que con ellos se fabricarán, ocuparán un lugar destacado en los palacios de los reyes. Resistentes serán tus cañas indígenas, bambú. Los valientes las blandirán como armas en el campo de batalla. 227. Para ti los dioses han dispuesto grandes poderes. Pasaje de Ancient World Order. Texto sumerio de Nippur, siglo XX AC. Antes de que aparezca el diluvio, todos los serán reunidos. Construye un gran barco. Su estructura deberá ser de excelentes cañas. Será un navío llamado salvavidas. Pasaje de las instrucciones de Ea. Texto neobabilónico, primera mitad del milenio AC.